medio del problema, tenemos los valores indicados, donde tenemos los valores de X y Y, de líquido y gas respectivamente, los cuales nos van a servir luego para poder plotear la línea de equilibrio. También tenemos las condiciones iniciales de presión, que es una atmósfera, temperatura 293 grados Kelvin y el peso molar del hidrocarburo, que es 250 mol por gramo. El problema nos dice que tenemos que suponer que la ley de Raoult. Por lo tanto, tenemos esta ecuación donde tenemos Y, que es la fracción molar del gas, P mayúscula, que es la presión absoluta, y arriba tenemos la presión parcial, y todo eso multiplicado por la fracción molar del líquido. Reemplazando valores, la presión parcial es 76 milímetros de mercurio, y la presión absoluta, que sería una atmósfera, pasados a milímetros de mercurio, tenemos 760. Ahora, la relación entre el Y y el X, que es básicamente el líquido y el gas. Acá tenemos la relación entre las fracciones molar del gas y las fracciones molares del líquido, básicamente los cuales han sido sacados de esta fórmula de la operación. Ahora, los datos iniciales que tenemos nos dicen que en el gas tenemos un 6% de benceno, lo cual, hallando el Y mayúscula, que sería el 6% entre lo restante, que sería 94%, los cuales constituyen básicamente los gases inertes presentes en el aire, lo cual nos da un dato de 0.0638. Este dato nos va a servir más adelante para lo que es plotear la gráfica para hallar los estereos. Ahora, en el líquido inicialmente no tenemos ningún porcentaje de benceno, por lo tanto tenemos que nuestro X minúscula es 0, y por lo cual mi X mayúscula también tiene que ser 0. Hallando los números de moles de la mezcla gaseosa, básicamente utilizando la ley ideal de los gases, tenemos que mi caudal molar es igual a la presión, que es una atmósfera, entre el caudal, que es 500 metros cúbicos por hora, el R, que para este caso hemos tomado 0.082, y mi temperatura, que es de 293 grados Kelvin, dándonos un resultado de 20.8 kilomol por hora de benceno. Ya. Bueno, continuando con el problema, ahora vamos a ir a ciertos valores que son importantes para poder desarrollar lo que más adelante sería la gráfica. El primer valor es la cantidad de kilogramos de benceno a la entrada. Como sabemos, nuestro problema tiene benceno en un 6%, y es lo que queremos de una forma u otra absorber de la corriente. Entonces, para hacer la cantidad exacta, lo que hacemos es multiplicar la cantidad de moles que hallamos hace un momento, que era de 20,8 kilomoles por hora, lo multiplicamos por 0.06, y de esa forma sabemos la cantidad de kilomoles que ingresan. Por otro lado, nosotros en el problema dice que tenemos que absorber el 95% del benceno. Por lo tanto, nuestra corriente, nuestro stream de gas va a quedar el 5%. Es por ello que la cantidad de benceno total que entra lo multiplicamos por 0.05 para llegar a la cantidad de benceno que va a quedar. Y por eso, la cantidad de benceno absorbido será la resta entre lo que había inicialmente y lo que quedó. Esa diferencia es la cantidad de benceno que queda al final. Y es lo que es absorbido. Esa es la cantidad absorbida. Y por otro lado, la cantidad de inertes, o sea, solamente el aire, sería la diferencia entre el total de moles halladas y la cantidad de moles solamente del benceno. Solamente el benceno. Entonces, con eso hallamos esa cantidad que es 19.542 kilomoles. Y este valor es el que consideramos como nuestra G minúscula y nos va a servir mucho para hallar ciertos valores de la gráfica. Por ejemplo, para seguir avanzando, la composición de la mezcla de la salida se va a calcular a partir de un Y mayúscula. Y ese Y mayúscula va a salir a partir de este valor que hemos hallado, que es la cantidad de kilomoles de benceno, sobre el otro gas, en este caso es el gas inerte, que es este acá, 19.542. Este cociente me da 0.032 y es un valor importante para poder seguir avanzando en lo que es la tabla y de poder hacer la gráfica.
Con esos dos valores yo puedo ir a mi gráfica y puedo calcular la pendiente de mi línea de equilibrio. Esta pendiente se calcula a partir de la resta entre este valor, que es el que se inicia, menos este valor que está al final, dividido entre la distancia que la vamos a calcular de manera gráfica. Y de esta forma tenemos la pendiente de nuestra línea de equilibrio. Bueno, ahora con los datos que hemos hallado hace un momento, vamos a hacer la línea de equilibrio. En primer lugar, a partir de los puntos que nos dio el problema, hemos podido ponerlos en esta hoja milimetrada y los hemos unido. Ya unidos, vamos a hallar la curva de equilibrio o la línea de equilibrio. Como son concentraciones más o menos diluidas, va a ser una curva más o menos recta. Y para poder hallarlo, para poder graficarla, vamos a necesitar dos puntos que habíamos calculado anteriormente. El cálculo o el y a la salida, que es de 0.0032, y el y a la entrada, que es 0.0638. Recordar que esto se trata del benceno y lo que se está ocurriendo es una absorción de la corriente líquida de la corriente gaseosa del 95%. Entonces, para poder hallarlo gráficamente, lo que hacemos es encontrar esos dos puntos y calcular y ver más o menos dónde choca con la gráfica. El choque con la gráfica de la unión de estos dos puntos va a ser nuestra primera recta. Entonces, los ubicamos en el primer punto, que es el de 0.032, que es la entrada, y vemos dónde choca y está dentro de esta línea horizontal, que es de 0.03638. Entonces, ubicamos un punto donde choque aproximadamente la gráfica, y esta sería nuestra primera línea, que sería nuestra curva de equilibrio. De esta forma obtenemos esta curva de equilibrio, la cual tiene una pendiente determinada y se puede calcular obteniendo el número que está acá al bajar esta horizontal, y la hemos calculado hace un momento, que es el valor de 0.0677. Viendo nuevamente al problema, ahora tenemos que calcular el L' mínimo, para lo cual tenemos que multiplicar este resultado que hallamos previamente, es 0.0677, por el G', que también lo calculamos anteriormente, lo cual nos da un resultado de 1.323 kmol por hora. Ahora, este resultado lo multiplicamos por el peso molar que nos dieron como dato en el problema, y obtenemos el flujo másico de 330.8 kilogramos por hora. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular el L que se va a emplear, para lo cual multiplicamos el L mínimo prima hallado anteriormente por 1.6, lo cual el problema nos dice que necesitamos tener un 60% más. Entonces sería el 100% más el 60%, que nos da 1.6. Este resultado nos da 2.117 kmol por hora, y si se quiere saber el flujo másico, pues se multiplica por el peso molar de 250 y tenemos un resultado de 529.3 kilogramos por hora. Ahora lo que tenemos que hallar es la relación entre el L' que hemos hallado y el G' que hallamos anteriormente, para lo cual tenemos un valor de 0.1083, lo cual es nuestra nueva pendiente para poder trazar la línea recta de operación, cuyo origen comienza en 0 y 0.0032. Con ello calcularemos el número de etapas gráficamente. Bueno, y para esta última parte lo que vamos a hacer es el gráfico de la línea de operación, que es distinta a la línea de equilibrio. Para este gráfico vamos a necesitar la pendiente que hemos hallado previamente, la cual vale 0.1083, y un punto. Y ese punto es el mismo punto que hemos usado en la anterior gráfica, que es 0,0678.
0.0032. Entonces, partiendo del punto de aquí, que es el punto señalado, y con la pendiente ya hallada previamente, hacemos la recta. Hemos calculado más o menos que es hasta este punto, por luego de hacer el proceso del cálculo del ángulo y el arco tangente, y unimos estos dos puntos acá. Al unir esto, tenemos la línea de equilibrio y la línea de operación. A partir de esta línea de operación vamos a ver que vamos a poder calcular el número de stage. Y básicamente para calcular el número de stage tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, trazamos una vertical. Una vez trazada la vertical, subimos de nuevo hasta donde choque en la línea de operación, que es acá. Y hacemos la misma operación, el mismo trabajo, pero esto va a ser con la línea que hemos hallado previamente con los puntos que nos da el problema. Seguimos uniendo. Con el mismo método, en donde se traza una línea vertical hasta llegar a la línea de operación, y de ahí se traza una línea horizontal hasta llegar a esta línea, que es como se va a comportar este proceso de absorción. Seguimos avanzando. Primero la vertical, y bueno, como podemos ver aquí, el cálculo de los stages se va a hacer de la siguiente forma. De esta forma tenemos alrededor de 5 triángulos que se formaron a partir de esta línea, que es la línea de operación, con la línea de comportamiento de absorción, en donde cada uno de esos triángulos representará el número de stage o número de etapas necesarios. En este caso hemos podido calcular que son alrededor de 5, pero no son 5 exactamente. Por ello decimos que son mayores a 5 y más o menos aproximamos de que es alrededor de 5.5. Y de esta forma hemos calculado gráficamente el número de etapas necesarias para el proceso que nos piden, el cual pide recuperar el 95% del benceno que había en un stream de un gas, usando un 60% adicional en el stream líquido. Gracias.